El 1, la unidad 1 era como bien introductoria. La unidad 2 ya empezamos con patología. Pero se diferencian las patologías porque la unidad 3 también vamos a ver patología. Pero la diferencia... El tipo de patología. Por ejemplo, ahora vamos a ver sobre una bacteria y un virus como agente infeccioso. La clase pasada vimos hasta priones. Mencionamos algo de priones. Denle una vuelta porque es relevante. Entonces, como ya les adelanté, vamos a hablar de erisipela porcina y eczema contagioso. No sé si han visto ese meme, pero me da mucha risa cada vez que lo veo. ¿No lo conocen? ¿No? Pero en palabras censuradas es como el cerdo está incitando al lobo a que sople porque no hay forma de que le arregle su casita. Pero lo dice de una forma más divertida. Aviso de utilidad pública, el lunes 1 de septiembre, para recibir el mes de las fiestas patrias, vamos a hacer un test 18. ¿Ya? Solamente para la cátedra. Sí, la cátedra viene después de esta semana, ¿no? Sí, el 8. Podría ser el 8. Sí, es lo que es. ¿Qué pasó? Veo que ahorita ¿por qué? ¿Ah? Manifiéstense, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que tenemos acá pruebas y ya ¿Prefieren que sea después? No, pero yo creo que está bien. Está bien. Ya. El 18 veo todo. Sin señal de todo. Yo pasé toda mi vida universitaria sin beber alcohol. No es algo que me enorgullezca. Creo que los extremos son malos. Pero se pasó bien. Sí, pero iba... Y en realidad dejé de ir porque me aburría. Porque a eso de las 2, 3 de la mañana están todos curados y uno viendo las cagajas de los curados y como que... Y después te empiezan a abrazar y hablar, ¿no? Sí. No quiero decir qué cosas han pasado con esos abrazos. Porque los hombres nos ponemos cariñosos cuando están alcoholizados. Sí. En fin. Ya, grabado, ninguna objeción, el test es esa fecha. Y contempla los contenidos de la clase 1 y 2, o sea, la unidad 1. ¿Ya? Eso para que estemos todos al tanto. Ya. Objetivo de aprendizaje, se los dejo para que lo revisen, pero es más o menos lo mismo que la clase pasada. Y vamos a partir por la erisipela porcina, ¿ya? Según yo tenía una clase, o sea, una diapo más antes. ¿Qué? ¿En el test? No, ni la pasada tampoco. Erisipela porcina y Eczema contagioso o contagiosa. Erisipela porcina. Ya, me faltó esta diapositiva respecto a preguntas. ¿Conocen algo de la erisipela porcina? ¿No? ¿No les suena para nada? ¿En microbiología no hablan de erisipela? Ah, ya. Algo suena. Sí, entre otros órganos. Pero es más visible, es lo que es más visible. Creo que en tecnología de bienestar. ¿Tuviste porcino? ¿Tuviste porcino? Bacán. Tú eres una visionaria, es el futuro. Bacán. Pero no recuerdo mucho. Ya, pero es una enfermedad que, bueno, son le dice, ¿cierto? Afecta a porcinos. Lo vamos a ver inmediatamente ahora. Y de eczema contagiosa, ¿a qué les suena? ¿Les aviso? ¿Ah? Ya, bien, sí. ¿Qué más? ¿Lesiones? ¿De qué tipo de lesiones? Sí, pero no en ciertos lugares específicos. ¿Se atreven a jugar con eso? Gracias. No. Lomo. ¿Qué dijo usted? ¿Lomo? No. Por ahí. ¿Qué dijo nariz? Usted. Por ahí va. Sí, no. Más uniones mucocutáneas. Más hacia allá. ¿Y qué especie animal? cerdo. ¿Cerdo?
La oveja. Bien, ovejas. Es que no leí. Ovejas. En realidad más caprinos que ovejas, pero caprinos y ovejas, principalmente. Ya, eso como a grandes rasgos para que nos vayamos interiorizando en este contenido. Vamos a hablar entonces partiendo por la erisipela porcina. Yo miré esta cuestión y me acordé de estos jeroglíficos que hay como en la tierra, en el norte, porque veo un humano por acá, no sé si lo... Sí. ¿No? ¿Lo ven aquí o no? ¿Se marca? Sí. ¿Sí o no? Hay como un humano La cabecita. ¿cierto? Por favor. No sé. Lo intenté. De palito, de palito. Sí, manito de palito, tal cual. No te vi, tampoco lo había visto. Ya, pero eso no entra en la prueba. Ya. Sigamos. Ya, fíjense en el patrón que hay acá, en este cerdo, y fíjense que acá le puse otra imagen de otro cerdo y tiene un patrón curioso. ¿Sí? ¿Qué pueden identificar en esa piel? Cuadrados, ¿sí? Con tecnología. O Ya. polígono. Aparte, otra forma de... O sea, Control de es que no es cuadrada la forma como clásica que la define. ¿Qué otra forma puede parecer, aparte de un cuadrado? No, mírenlo bien. ¿Cómo? Usen la imaginación. No, un cubo, no es un cubo. No es 3D. Ya, eso es... Qué horrible, pero esos son cuadrados, que no lo crean. Pero a esta enfermedad también la caracterizan por tomar esto y girarlo un poco. Un rombo. ¿Rombo? Un rombo. Ya, pero... Chapalé. Diamantes. Sí, creen que tiene como un patrón de diamantes, con forma de diamante. Hay que ser bastante imaginativo. Es que es un cuadrado, no. Lo veo. Me envidiaste en hacer ese diamante. Oye, profe, Dígame. hay un Venga, llámate un masaje que le hacen como con vasos o cosas así que van a pegar la espalda. ¿Ya? Y tienen ¿Te lo he hecho? No, pero en la otra imagen donde está el jeroglífico, ¿Aquí? ahí se Sí. Yo creo que me imagino que dependiendo de la forma del vaso va a tener una forma diferente de tomar. Ya, esta enfermedad también se conoce como mal rojo. Hay un grupo de enfermedades que se reconocen por este concepto, pero esta es una de ellas, mal rojo, ¿ya? La erisipela porcina. Y se entiende el por qué, ¿verdad? Sí, la piel, esta mancha roja. Ok. Es una enfermedad que tiene diferentes tipos de curso clínico. De hecho, acá no se menciona, pero también hay una sobreaguda. Aguda, subaguda y crónico. ¿Se entiende lo que es un subagudo? La diferencia entre un subagudo y un sobreagudo. ¿Alguien que lo entienda? ¿Que se atreva a explicarlo? ¿No? Si hacemos una línea de ti, ¿por qué nunca me preguntaron si ya ha estado la clase pasada? Ah, sube debajo y sobre. Menos que se me ocurre preguntar. Esta es una línea de tiempo de la enfermedad. ¿Ya? Un curso crónico va a estar más cerca de esta parte. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? Sí. Bacán, crónico. Acá inició la enfermedad. Inicio. ¿Ya? Acá inició la enfermedad y si llega hasta acá es crónico. Agudo, ¿dónde estaría? detrás de crónica. ¿Después? ¿Mitad? Después de... ¿Antes? Algo antes. ¿Mucho antes? Sí. Sí. Ahí. Al medio. ¿El medio? Ya al medio. Estaría ahí al medio. Ah, No, por... pa. Ya. Esto es agudo. ¿Sí? Sí. Ok. Subagudo. Antes. ¿Acá? Sí. No. Acá. Está sobre. Según yo era... Subagudo. Y esto es sobreagudo. Pero ese va. De trampa. Claro que Sí, es antes, pero aquí al revés. ¿Ya? Pues, ojo con esta confusión porque es súper frecuente. El subagudo es que no llega a ser agudo. Está pasadito del agudo. ¿Ya? Y el sobreagudo es una cuestión súper rápida, que generalmente lo asociamos a muerte. ¿Ya? Como muertes súper instantáneas. ¿Se entendió? Ya. Sigamos. La responsable es esta bacteria, Erysipelotrix russopatiae. ¿Ok? No es, bueno, sí, en realidad es la única, en teoría.
¿Ok? Erysipelotrix rusopatiae. Afecta principalmente a cerdos de engorda, a reproductores, y también se ha descrito en otras especies, varios mamíferos, aves, peces, humanos y ciertos insectos también. ¿Ya? Moluscos también. Es bien diversa esta bacteria. Importancia de la reproducción, ligado principalmente a pérdidas económicas. Vamos a tener cerdos en mal estado, ¿verdad? Con retraso en el crecimiento y por tanto mayor tiempo en engorda, o puede que no lleguen al punto óptimo de engorda. Y estas lesiones también cursan con decomisos en el matadero, por tanto, nuevamente una repercusión económica para los productores. Es horrible quizás asociar salud animal a la parte económica. Yo, cuando era estudiante, me incomodaba mucho esa comparación. Pero si logramos hacerla entender a los productores, que los productores lamentablemente entienden en números, que el bienestar animal se relaciona con pérdidas económicas, vamos a poder conseguir el objetivo veterinario que debería ser cuidar el bienestar animal, ¿verdad? Mi tesis, yo me dedico al área de clínica, me dediqué al área de clínica menor, pero mi tesis la hice en producción animal. Precisamente por esto, porque decía, pucha, hace falta otras sensibilidades en el área de producción. Y yo quería tenerlo, así que trabajé un poquito en eso. Me iba a dedicar a eso, pero la vida me llevó para otro lado. Y es una enfermedad de notificación obligatoria en varios países. Está bien controlada porque se vincula mucho a estas pérdidas económicas. Con respecto a su desarrollo, ahí está el concepto que les había mencionado, esta enfermedad del diamante, que fue como primeramente se bautizó en Europa cuando se observó por primera vez. Es porque cumple con estos patrones característicos en la piel. No porque no tenga el diseño de diamante significa que no tenga la patología, pero frecuentemente los tienen, ¿ya? Pero también podrían no tenerlo. Y aquí citamos a los más grandes. Está Koch, que lo aisló con el método que conversamos la vez pasada, y también a Pasteur, que hizo lo que sabía hacer, que era diseñar vacunas. Es una de las enfermedades infecciosas bacterianas más antiguas y más relevantes que afectan a cerdos, por lo menos que nos impacte a nosotros. Me refiero en base a los sistemas productivos que tenemos hoy en día, es una de las enfermedades que se ha conservado y más antigua que tenemos. Actualmente la vamos a controlar como se controlan la mayoría de las enfermedades de producción. Si hay vacunas, utilizar vacunas, mejorar higiene, restringir enfermos, separar grupos y cuando se incorporen nuevos animales hacer estas cuarentenas. Es como las reglas básicas del control de las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Buenas prácticas de manejo de higiene. Ojo con los momentos de estrés, ¿sí? Los momentos de estrés, por ejemplo, el destete, por ejemplo, la separación de la madre, son momentos cruciales para el desarrollo de un cerdo que tienen que pasar, bueno, bovinos también, pero son momentos extremadamente estresantes y el estrés se relaciona con Elevación al cortisol. ya, ¿y qué genera esa elevación del cortisol? La enfermedad no baja de la inmunidad, o sea, Bien, eso, menor inmunidad, supresión inmunológica. Y esa supresión inmunológica es una ventana para que ingresen todos los bichos que quieran entrar. ¿Qué es piaras? Las piaras son las chancherías, como una traducción más sencilla. ya. Donde tienes cerdos agrupados. Como los corrales. Como Eso. Los chiqueros. Sí. Pero se les denomina piaras, es el término más técnico. Gracias por preguntar. ¿El piara? Creo que en veterinaria hablamos poco de cerdo. No es una de las áreas, o sea, una de las especies de mayor interés. De hecho, no tenemos como clínica de cerdos. Claro. Y de Pero verdad, es como un área productiva, como bien. es como muy productiva. Es que muy rápido, un crecimiento rápido. Pero pasa también con los bovinos, pasa también con los... no, lo dije no. Sí, Pero pasa con los bovinos. Y en los bovinos sí tenemos clínica de ellos. Pero Sabemos de ellos. es que en este caso yo creo que es como un crecimiento tan rápido y es solo cárnico que en realidad no... Igual se muere. Sí, es verdad. Poco, Siempre sí es. porque aparte como cría pollo. En cambio, la vaca productivamente, sí, saca como pollo 12 años. Súper rápido. La comparación de Experto en vacas. Solamente sirven para producción cárnica. Sí, pues, las vacas relacionadas a la leche viven mucho. Claro.
gusta este curso, ¿no? Para dialogar un poco. Ya, respecto a la agente causal, ya dijimos quién es. Es una bacteria gram positiva. ¿Qué significa que sea gram positiva? Tiene la pared celular más gruesa. Tiene una pared, A ver, o tiene doble membrana o tiene una gran pared, decidos. tiene una gran pared. Tiene doble membrana. ¿Te diste vuelta la chaqueta? ¿Ah? ¿Te diste vuelta la chaqueta? ¿Te diste vuelta la chaqueta? Cambiaste de decisión porque habéis dicho la de pared. Dijiste pared al inicio y ahora dice doble Es que membrana. me acuerdo que una tenía fertilidad así en exceso y la otra no. Pero Esa es la negativa. creo que la... Yo digo que la La de positiva tiene la gran pared. ¿Qué dice usted? Que la positiva tiene la gran pared. Ya, el compañero dice que las positivas tienen una gran pared. Vale, levante la mano quien cree que es la pared, lo que caracteriza la gran positiva. 1, 2, 3, 4, me imagino. Ah, ¿qué te confundía? No, sí, tiene una gran pared. Esta me la iba a sabía, se va a Yo igual me la sabía, Es algo que se olvida, es que uno lo estudia para la prueba y después... Por eso no se Yo tiñe. la respondía con el rato bien. Por eso no se tiñe. Gran positivas son las que tienen una gran pared. No tienen la doble membrana. O sea, tienen doble membrana, pero que no tienen la membrana interna y externa, ¿cierto? No tienen eso. Tienen solamente una membrana interna y después una pared gigante. ¿Ya? Y por eso se tiñen con la tinción de Gram. ¿Ya? Entonces son gram positivas, tienen una pared gigante, ¿Cómo está? es un bacilo delgado, por eso les puse esa imagen en A, se pueden observar. Son inmóviles y no esporulados. Recuerden que la semana pasada vimos una enfermedad ocasionada por una bacteria esporulada que le da una gran resistencia ambiental. Crecimiento es una anaerobia facultativa, crece en agar sangre, muy resistente en el ambiente pese a no ser esporulada, siempre y cuando las condiciones ambientales sean adecuadas. Por ejemplo, lo que más ayuda a preservar los patógenos en el ambiente es la falta de higiene. Falta de higiene relacionado a compuestos biológicos. O sea, si tengo deposiciones en el ambiente, la bacteria va a persistir durante mucho tiempo. ¿Ya? Cadáveres, estiércol, todas esas cosas van a favorecer a que la bacteria pueda resistir ahí durante meses. ¿Ya? Resistente a la salazón y al ahumado. ¿Ya? Así que es una bacteria importante para cierto tipo de producción de alimentos que se basan en ese tipo de procesamiento, ¿cierto? La salazón y el ahumado. Aquí están los días en los que la bacteria puede sobrevivir dependiendo de la temperatura. Y podemos ver que es más resistente en climas fríos. ¿Ya? No necesito que se aprendan exactamente a qué temperatura, cuántos días van a resistir, pero sí que entiendan la lógica de que el frío favorece la sobrevida de este bicho. El frío. El frío. Sí. Eso es un torso humano. Sí, la de lado. Tiene una tetilla, ¿cierto? Debe ser varón. Ahí está la tetilla. No, al lado, al lado, al lado, ahí. ¿Esto? No, Según yo, parece más mujer. No, está de lado. Ah, ya, yo juraba que era esa la tetilla. Tiene Ah, sí. razón. Está como asomándose, La de ti. ¿cierto? Está por acá. Sí, yo juraba que esta era la tetilla. Ya, da lo mismo si es tiene tetilla o tiene tetilla. Lo que importa son las manchas que generan. Lo que importa. Así. Pregunta de prueba: ¿tiene tetilla o no? Ah, Identifíquela. Qué vergüenza que graben esto, ¿ah? la tetilla. Preocupación. Que la tetilla. Ya, esta bacteria tiene una cualidad que le da una patogenicidad superior a otras bacterias, y es que produce una enzima que se llama neuroaminidasa. Esta neuroaminidasa le permite destruir ciertos tejidos para favorecer su colonización posterior. ¿Ya? Es un arma que utiliza, que libera para, en palabras sencillas, atenuar un poco las defensas y poder colonizar esas zonas. Particularmente tejido vascular. Provoca septicemia, lesiones cutáneas, artritis y endocarditis. Estas dos últimas, la artritis y la endocarditis, se relacionan más con las presentaciones de este tipo crónica. ¿Ya? Distribución a nivel corporal.
inicialmente, dependiendo por dónde entre, va a colonizar, si es que entra, que es la vía principal por vía digestiva, va a colonizar las amígdalas y desde ahí viaja hacia el tracto, el tracto digestivo. ¿Ya? ¿Profe provoca dolor? No. Dolor. Asumo que sí, pero la verdad no leí nada respecto a dolor con esta enfermedad, pero si estás pensando en dermatitis generalizada, es bastante probable que sí. Sí. Ahora, si lo llevamos a la parte crónica, las artritis duelen, sí o sí. 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 Pero no es la presentación más típica. Lo más típico son estas lesiones cutáneas. Ok. Eso debe Ya. Dijimos, ¿cómo se llamaba el patógeno? Erisipela porcina. No, esa es la patología. Erisipela porcina es Ah, el patógeno Rusopatiae. Ya, maravilloso. Se supone que, bueno, desde siempre se ha descrito a esa bacteria como la principal responsable de esta enfermedad. Hay otro tipo de Erisipelatrix. Por ejemplo, la tonsilarum. ¿A qué le suena tonsilarum? A tonsilas. Lo que pasa es que este tipo de Erisipelatrix está presente en los cerdos de forma normal, ¿ya? A nivel de tonsilas. Por lo tanto, en un inicio se descartó como potencial agente causal de esta enfermedad. Sin embargo, hay estudios que la proponen como un agente potencialmente patógeno en este grupo de cerdos que presentan esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay cerdos, se han realizado estudios donde cerdos que cumplen con las características clínicas de la erisipela porcina, al intentar identificar a la erisipela clásica de la enfermedad, a la rusopatiae, no la han logrado detectar, en un bajo porcentaje. Sin embargo, esos cerdos que no tienen erisipela rusopatiae sí tendrían este otro tipo de erisipela y en teoría como que insinúan de que es ella la que desarrolló la enfermedad y no la rusopatiae. Pero es difícil proponer causalidad por su sola presencia, porque también está presente en los cerdos sanos. Entonces, es complejo. Pero se supone que, en teoría, también podría ser un potencial agente patógeno u oportunista esta Erisipela tonsilarum. ¿Ya? Pero es un dato X. Se los menciono porque quizá en un futuro se confirme algo y sepan que se mencionó en algún momento, ¿ya? Pero si les preguntan, el agente causal es la rusopatiae. Entonces, perfecto. Distribución, reservorio y transmisión es una enfermedad de distribución mundial. Todos los países que tienen producciones de cerdos suelen tener esta enfermedad de tipo endémica. En Chile está presente bajo vigilancia veterinaria controlada, ¿ya? Los reservorios van a ser aquellos cerdos portadores crónicos, sobre todo los asintomáticos, y estos van a presentar esta población de erisipela a nivel de las amígdalas principalmente y también del tracto digestivo, ¿ya? Entonces, de nuevo, un dato importante de esta enfermedad es que el reservorio van a ser los cerdos portadores sanos. Hay más especies susceptibles, ya les mencioné. Ahí en esa lista falta mencionar moluscos, falta mencionar algunos insectos que también podrían portar esta bacteria, no necesariamente infectarse, sino que solamente ser un mero transportador. Y eso, considerar también que puede sobrevivir en el ambiente, sobre todo si tenemos alta presencia de material biológico que va a favorecer su sobrevivir. Siempre cuestionaba a mis profes de pregrado que usaban imágenes con marcas de agua y aquí estoy haciéndolo también. No sé si se nota. Acá. Pero me gustó la imagen, por eso la dejé. Ya, modo de transmisión, principalmente vía digestiva en alimentos o aguas contaminadas. Esa es la principal fuente de infección, pero no es la única. Contacto con secreciones o piel lesionada, transmisión vía indirecta, porque este patógeno, como ya dijimos, en un ambiente sucio va a resistir mucho en el material biológico que puede haber al alcance de los cerdos, por tanto, en el ambiente igual juega un rol relativamente importante para su infección, para su propagación.
Factores de riesgo, la densidad poblacional para cualquier tipo de infección, de enfermedad infecciosa. La densidad poblacional va a ser crucial. El manejo higiénico, tanto de las deposiciones como de los cadáveres, también es importante. La humedad y el calor, ya dijimos que el calor no es favorable para la sobrevida de esta bacteria, pero sí en climas fríos, y a los cerdos les encanta el clima frío, no detestan el calor. El estrés, ya dije, etapas de destete, el transporte es un momento de mucho estrés para cualquier tipo de animal, los cerdos también, los cambios de dieta, todas estas etapas que cursa normalmente la vida productiva de un cerdo, son puntos críticos para no solo el desarrollo de esta enfermedad, sino que el desarrollo de cualquier enfermedad. ¿Ya? Así que, ojo con el estrés, siempre son ventanas de infecciones. Ya. Tenemos dos vías de ingreso principales, independientemente de que ya sea porque el cerdo ingirió alguna secreción contaminada o que ingirió alimento contaminado o que ingirió algo que había en el ambiente contaminado, vamos a tener dos vías de ingreso generales. La primera es la vía oral, que es la más importante. Eso igual deben saber. La vía oral es la más importante. ¿Ya? Y esta vía oral va, ¿seguimos? Algo. La vía oral es la más importante, la más recurrente, ¿ya? Y una vez que ingresa esta bacteria por vía oral, se va a ir a colonizar las tonsilas. Ese es su linfonódulo preferido y ahí va a proliferar para luego generar el siguiente paso, que es la septicemia. Otra opción es que se genere vía percutánea, ¿ya? Principalmente por medio de lesiones superficiales en la piel, en donde la bacteria, desde el ambiente, ingrese y colonice esa zona para luego desplazarse hacia el linfonódulo regional. ¿Ya? Esta sería como su vía o su ruta secundaria, la menos importante en cuanto a su infección. ¿Ya? La más importante entonces, la vía oral. Después de la septicemia vamos a tener los signos clínicos clásicos dependiendo del tipo de presentación que va a tener, si va a ser sobreaguda, aguda, subaguda o crónica. ¿Ya? Y como ya les adelanté, la artritis y la endocarditis son características de la infección tipo crónica. ¿Ya? Otro dato importante es que los cerdos entre los 3 meses y los 3 años son los más susceptibles como población al desarrollo de esta patología. ¿Por qué? Están en desarrollo todavía. ¿Y por qué no desde el día de nacimiento? ¿El calostro? El cuerpo de la mamá. Entonces, hasta los 3 meses, en teoría, tenemos una fuerte producción de calostro y de inmunidad. ¿Cómo se llama ese tipo de inmunidad? Inmunidad. ¿Se olvidó materno? ¿Era algo de materno? No. Inmunidad materna. Calostral. No. O sea, sí, pero no es la palabra que busco. ¿Calostral? Tampoco. Debería ser esa. Ahí se olvidó. Me sabía. No, no es innata. Inmunidad. Seríamos la inmunidad que se generaba producto... no. Maternal. No sé cómo llamarlo, se lo voy a decir. ¿No? Según yo. Es la inmunidad pasiva. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acordaron? ¿No? ¿No? Claro, la pasiva. ¿Qué caracterizaba la pasiva? ¿Qué caracterizaba la pasiva? La inmunidad pasiva. Eso es lo que Después se se inmunó llama papel. así como normal, una manera más natural. Sí, ¿no? Con respecto a la inmunidad, La activa tenía el anticuerpo. Oye, ¿verdad? En cambio, teníamos dos tipos. La inmunidad pasiva y la activa. ¿Qué dice? No, eso no es inmunidad. Esta se caracterizaba... Habían dos ejemplos, que era el calostro, que era natural, y la otra era, no eran vacunas, era la administración de anticuerpos. Ay, yo me acuerdo de esta tablita. Ya. Anticuerpos inyectados. Yo les decía que esto se hacía mucho para contrarrestar el veneno de serpientes, por ejemplo. Se inyectan anticuerpos. ¿Ya? La ventaja de esto es que nos genera inmunidad rápida, instantánea. Lo malo es que no tengo memoria. Entonces, pasado cierto tiempo, esto se va a pique y yo quedé no expuesto o susceptible al patógeno.
Versus esta, que es estar expuesto a un patógeno, vacunas, por ejemplo, o enfermarte. ¿Sí? Pongamos vacunas como ejemplo. ¿Ya? Y la desventaja de esto es que es lenta, porque necesito, no sé, un mes para generar anticuerpos, por decir algo, pero tiene memoria. Es lo inverso, ¿sí? Esta es rápida, no memoria, esta es lenta, con memoria. Eso es todo, ¿ya? Entonces, con respecto al calostro, estamos allá, la inmunidad pasiva, ¿ya? Tenemos anticuerpos, pero no son nuestros, así que se van a ir. Entonces, eso es lo que nos protege a los cerdos a los 3 meses en promedio, ¿ya? Y de los 3 años se supone que ya estuvieron expuestos, entonces ya tendrían algún tipo de memoria y una respuesta inmune competente como para hacerle frente. Entonces, la ventana de riesgo, dato interesante, yo lo notaría, entre los 3 meses y los 3 años. ¿Cómo actúa este bicho? Ya les mencioné la neurominidasa, segunda vez que se lo menciono, otro dato importante. Dijimos que era una enzima que ocasionaba daño en el tejido para favorecer la colonización del mismo, y este daño principalmente es a nivel del tejido vascular, ¿ya? Entonces, favorece la presentación de trombos, por ejemplo. Esta bacteria también es resistente a la fagocitosis, la fagocitan, pero puede persistir dentro de estas células inmunes para hacerse persistente. Y aquí tenemos las presentaciones clínicas que les había mencionado. Una de ellas es la sobreaguda. Acuérdense la línea del tiempo. La sobreaguda va primero. Y les dije también que se relacionaba con muertes rápidas, ¿ya? No nos da muchos signos clínicos, no sabemos bien qué pasó, simplemente el animal de repente lo vimos decaerse y murió sin mucho más que hacer. Luego viene la presentación aguda, que se caracteriza por el cuadro septicémico, donde tengo las bacterias en la sangre por todas partes, lo que como traducción voy a ver un animal típicamente febril, ¿sí? Con la temperatura alta, por supuesto, pero recuerden también todo lo que conlleva un proceso febril. Está decaído, está inapetente, suelen estar quietos, ¿verdad? Imagínense un animal febril. Y además de eso, como tengo esta septicemia y esta neurominidasa dando vueltas en mi torrente sanguíneo, la neurominidasa lastima el tejido vascular y por tanto hay mayor presentación de trombos que pueden ser sistémicos, generando esta coagulación intravascular diseminada que es letal. ¿Querías decir algo? Por ejemplo, ya cuando hay crónica, ¿ahí entra el tema de la vacuna o es como prevención antes de que llegara? La idea de la vacunación es siempre prevenir la enfermedad. Pero en caso de que ya esté presente. Los portadores crónicos son un problema para la producción, porque generalmente son los peores respondedores a los tratamientos. Recuerda que las vacunas previenen. El tratamiento generalmente, en este caso que es una bacteria, va asociado a antibióticos. Dentro de todas las presentaciones, por ejemplo, la sobreaguda es la peor porque no tenés tiempo de hacer nada, pero la infección crónica es la peor respondedora al tratamiento y por tanto tienes un animal que es portador de la bacteria, que está cursando con algún tipo de afección, que puede ser artritis, por ejemplo, que la está pasando mal, pero además está diseminando en el ambiente el bicho. Entonces, ahí se toman otras medidas. Espero que se entienda. Al matadero. Cuchillo. Y comer patita de chancho. No sé si te quieres comer eso, la verdad. No. Igual. No te lo recomiendo. ¿Cómo? Esos chanchos hay que matarlos y eliminar. Sí. Ya, entonces quedamos en la aguda. La presentación clásica que tiene estas lesiones cutáneas es precisamente la subaguda, ¿ya? Esa es la que se caracteriza por tener este daño cutáneo. Y como ya les adelanté, la presentación crónica, tenemos daño principalmente a nivel de articulaciones y a nivel de las válvulas cardíacas, generando esta endocarditis verrugosa. Creo que les puse una imagen, sí, ahí está. Este sobrecrecimiento como tipo coliflor en las válvulas cardíacas, evidentemente va a impedir que las válvulas coapten de buena forma, por tanto voy a tener reflujo, por lo tanto voy a generar finalmente sobrecargas cardíacas y finalmente la muerte del paciente. Y por favor, jamás nunca tomen un corazón infectado con las manos descubiertas.
¿Ya? Y esta persona se come las uñas. ¿Sí? No, no sé. No sé, pero tiene la uña muy corta. Usan guantes. Se cortó la uña como la... El diagnóstico, vamos a partir por la clínica que presenta el paciente. Ya hablamos, va a depender del momento en que estamos pesquisando la enfermedad. Pero si lo estamos tomando en un inicio y el paciente tiene una presentación aguda, va a estar relacionado con un proceso febril, ¿ya? Y la depresión y la anorexia que eso acarrea. Si estamos en una presentación subaguda, entonces va a tener presentaciones cutáneas tipo diamante. No siempre tiene esa forma hermosa de diamante, pero si las tiene da más características de que sea esto, más compatible con, ¿ya? Y si es crónica, vamos a tener cojeras, principalmente por la artritis, el dolor que causa esto, y también se relaciona con abortos, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, hay muchos que no hemos visto, pero para que ya les vaya sonando, la peste porcina clásica y la africana causan con signos similares, sobre todo la presentación aguda, así que sería un diagnóstico diferencial de esta enfermedad. La salmonelosis septicémica y cualquier tipo de dermatitis que pueda generar un patrón similar a nivel cutáneo. La verdad es que si yo veo lesiones en la piel, en un cerdo debiese pensar en esta enfermedad por mucho que no tenga esa forma de diamante, insisto en eso. Enfermedades virales que cursen con lesiones dermas. ¿Ya? Aquí les dejé de un paper que les tengo al final un QR para que quien quiera profundizar pueda leerlo. Estas tablas donde se mencionan también el tipo de enfermedad que es diagnóstico diferencial de esta patología con el agente causal. ¿Ayuda tu prueba aparte de revisar que son los diamantes? Vamos para allá. Lo primero es la evaluación clínica que te haga sospechar de que estás frente a este patógeno. Así que eso es lo primero. Luego vamos a las pruebas de laboratorio. ¿Qué tenemos acá? Lo primero es el cultivo bacteriano. Vamos a tomar muestras de sangre, sobre todo si estamos en una etapa septicémica. Este tejido nos va a permitir crecer de buena forma la colonia bacteriana, pero sería bueno también acompañarlo de otro tipo de muestras, ¿ya? Y crece, como ya dijimos en el inicio, crece en agar sangre, así que ese es el medio en el cual deberíamos hacerlo crecer. PCR, alta sensibilidad, alta especificidad, y vamos a detectar directamente el ADN de esta Erysipelas. El cultivo bacteriano se usó mucho, pero hoy en día el diagnóstico preferido debiese ser el PCR, ¿ya? Es la forma más sensible que tenemos para poder detectar. Así que si tenemos que comparar ambos, por lejos, la mejor opción es el PCR. Serología, ELISA, se puede utilizar principalmente como vigilancia epidemiológica, pero no es el método de diagnóstico preferido. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar a la necropsia? Va a depender del tipo de presentación. En el caso de la aguda, congestión y esplenomegalia. ¿Se entiende lo que es una esplenomegalia? ¿Sí? ¿Alguien que no? No. ¿Usted no? Espleno es un prefijo que hace relación con el vaso. ¿Sí? Vaso. Así, la esplenectomía es sacar el vaso del cuerpo. La esplenomegalia es un vaso gigante. ¿Ya? Petequias, equimosis en órganos internos, ambas son lesiones tipo hemorrágicas que puedan presentar, en este caso, los tejidos internos. No solamente se presentan acá, también puedo tener petequias y equimosis en mucosa, en dermis, pero en este caso, en la presentación aguda va a ser en órganos internos, ¿ya? Y esto se debe principalmente a la enzima que presenta esta bacteria. La forma subaguda, las lesiones cutáneas que ya hemos mencionado, y vamos a tener también las lesiones a nivel endoteliales que produce esta enfermedad. Y finalmente la presentación crónica la vamos a correlacionar con la artritis y con la endocarditis. ¿Ya? Esas son las cosas que vamos a encontrar en la presentación crónica a la hora de hacer la necropsia. Opciones terapéuticas. Es una bacteria, por tanto, la primera opción es... A ver, lo estrictamente, esto se lo he dicho ya antes, lo correcto aquí es hacer un cultivo y un antibiograma,
¿sí? Pero la literatura reporta que esta bacteria es altamente sensible a la penicilina G, a la ampicilina y a la amoxicilina. ¿Qué tienen en común estos tres grupos de antibióticos? Pasa por farmacología. ¿Fármaco? ¿No? Era una buena pregunta, la verdad. Bueno, son beta-lactámicos, ¿ya? Y impactan en la pared celular. Entonces las gram positivas sufren harto con los beta-lactámicos. Por tanto, es una buena opción terapéutica. Otras opciones, tetraciclina, cefalosporina y cloranfenicol como segundas opciones, pero lo principal debería ser penicilina o ampicilina y amoxicilina. Y hay que considerar que el tratamiento antibiótico en general no es la mejor opción para tratar casos crónicos, son malos respondedores al tratamiento. Así que ahí queda solamente el rifle sanitario, como se denomina. En cuanto al manejo, es lo que ya hemos conversado. Si tengo un brote agudo, vamos a intentar tratar con antibióticos a estos animales, vacunación al resto de los animales que en teoría no están manifestando sintomatología todavía, y el manejo clásico de rebaño, aislar a los enfermos, mejorar la higiene. Si tengo una escasa frecuencia de aseo en los corrales o las quiaras, va a dificultar el control de esta enfermedad, así que es una de las cosas que debo mejorar. Limpieza de los comederos, agua potable y circulante, ¿verdad? Para evitar que haya una alta carga de la bacteria en esos lugares. Eliminar adecuadamente los cadáveres también es crucial, ¿ya? Y como ya les mencioné antes, el estrés es crítico en estos animales para el desarrollo de esta enfermedad. Así que también es algo que debería controlar. Yo no sé si han visto un transporte de animales, pero es horrible. Camino a Los Ángeles una vez, me tocó cruzarme con un camión que llevaba bovinos y es un camión que traía como 2 secciones de carga, y la parte trasera se movía mucho y que más encima el camión le gustaba andar muy rápido y adelantando a lo loco. Esos animales estaban golpeando con las paredes muchísimo, y eso es una causa de estrés y de deterioro en la carne si es que iban a matadero. Programa de vacunación. Vamos a, por supuesto, a usar vacunas contra esta bacteria en específico. Se supone que la primera vacunación debiese ser en animales jóvenes de entre 8 a 12 semanas de edad. Vamos a hacer un refuerzo, al igual que en los perritos, a las 3 a 4 semanas después de la primera vacunación, y luego un refuerzo al año o a los 6 meses, dependiendo de la carga bacteriana que pueda tener en el lugar. Si estoy en un lugar endémico de la bacteria o si he tenido problemas con infecciones por esta bacteria, debería utilizar periodos de tiempo más cortos. En brotes, independientemente de que haya yo vacunado a mi ganado hace 3 meses, si tengo un brote en ese momento, debo revacunar inmediatamente a los animales sanos, aunque ya hayan tenido la vacuna hace poco. Se debe revacunar igualmente al rebaño. Medidas de bioseguridad. Vamos a mantener corrales limpios y secos. En realidad es reiterar lo que ya hemos mencionado, ¿cierto? Desinfección periódica, manejo de los materiales biológicos de forma adecuada. Si es que se puede evitar el hacinamiento, la verdad es que es difícil, pero estamos hablando de la situación ideal. Control de vectores, aves, roedores que puedan servir de vehículo para que la bacteria se disemine en la planta productiva. Implementar cuarentena en los animales que están recién ingresados al rebaño. Y aquí les muestro 2 imágenes. Una situación un poco más ideal, donde tengo unos cerritos súper limpios, versus la realidad de muchos, en donde los cerditos están todos cochinos. La gente asocia mucho al cerdo con un animal sucio, por tanto no les impacta mucho esa realidad, pero si se dan cuenta, hay barro por todas partes, aparte de estar sobre el propio cerdo. Las paredes que demuestran, yo creo que nunca han sido limpiadas esas paredes. Por tanto, esa piara tiene mayor probabilidad de en realidad infectar cualquier cosa, no solamente la erisipela, sino que desarrollar cualquier tipo de patología. Así es pésima la higiene que hay, o dermatitis, por ejemplo. Así que eso demuestra una muy mala práctica productiva, bajo asesoramiento veterinario o un mal veterinario detrás.
¿Qué vamos a hacer con los portadores y los animales infectados? La idea es que podamos reconocer a aquellos portadores, sobre todo, en el mejor de los casos, poder detectar a portadores sanos, es súper difícil, pero mundo ideal. Animales con signos agudos, deberíamos tratar de aislarlos. Animales crónicos, es decir, aquellos que cursan con los signos clínicos típicos del cuadro crónico, las artritis, las endocarditis. Como generalmente no responden al tratamiento clínico, la opción para ellos sería el sacrificio sanitario, no para la ingesta. Evitar la faena artesanal de los animales enfermos, cuesta un poco hacer entender esas cosas, pero es lo que debería hacer. Es difícil decirle a una persona que vas a perder el cerdo que has criado durante 6 meses, 1 año, no te lo vas a poder ni vender ni faenar. ¿Qué repercusiones económicas tenemos? Mortalidad de los brotes agudos y sobre todo los sobreagudos, baja ganancia de peso, los brotes que superan la fase aguda, disminución de la fertilidad y también relacionado con los abortos que puedan tener aquellas cerdas reproductoras y decomisos en las plantas faenadoras producto de las lesiones que puedan presentar estos animales. Costos asociados a tratamiento, vacunación y medidas de control, pero o sea, vacunación y medidas de control deberían ser implementadas en todos lados. Es un problema de salud pública porque es una enfermedad que es zoonótica. Ya vieron a esa persona con el torso lleno de manchas. El principal foco de riesgo son aquellas personas que trabajan en la manipulación, particularmente de animales o de carne, o también de los mismos animales enfermos. Por tanto, nosotros somos uno de los que caen dentro de ese grupo. En personas produce un cuadro que se llama erisipeloide. Es una lesión cutánea dolorosa. Ahora puedo responder tu pregunta. Sí, es dolorosa. Enrojecida y bien delimitada en las zonas que estuvieron en contacto con los animales, que suelen ser los brazos, pero también he visto muchas lesiones en piernas. La he visto en fotos. Ocasionalmente podría pasar un cuadro más tipo crónico asociado a una artritis o a una endocarditis, y estas endocarditis se relacionan con un 40% de muerte en personas, así que ya es algo más grave. Si bien la presentación crónica en personas no es la más frecuente, si llega a pasar, casi 1 de cada 2 fallece. Riesgo ocupacional, los veterinarios en el lugar número 1, trabajadores de matadero, carniceros y personas que crían cerdos también, son las principales personas que están en riesgo de contraer esta patología si es que no hay medidas de bioseguridad. Ahí vemos una persona con lesiones en su rostro asociadas a esto, y esto de acá es una pierna. También tenemos una lesión enrojecida, bien delimitada. ¿Con fracturado? Como la tercera. Como que estaba. Quizás donde está inflamado se ve raro. Y nos falta, creo que, proporciones, pero según yo es un tobillo. Sí. Entonces, es una enfermedad de denuncia obligatoria en Chile, ¿ya? Por tanto, tenemos programas nacionales que favorecen la vigilancia y la denuncia de esta enfermedad, debiese ser denuncia obligatoria, y las recomendaciones a nivel internacional son las vacunaciones sistemáticas para reducir el riesgo de contagio de esta enfermedad y extremar las medidas higiénicas. Y ya sabemos que es otro buen ejemplo del concepto One Health por los parámetros que involucra esta enfermedad. Alumna. Afectaba como a Voy a ver a qué hora iba. La vía de ingreso en cerdos es oral, entonces suele colonizar las tonsilas y desde ahí propagarse, pero en cerdos. El humano no leí nada sobre ingesta, o sea, por infección vía ingesta, era principalmente como por contacto. Sí. Ya, vamos a... En las zonas de contacto, generalmente eran brazos y en algunos casos piernas, y bueno, en la imagen también se vio una persona en la cara, pero generalmente eran los brazos las zonas más afectadas. Hagamos un break, voy a pasar lista y a la vuelta vamos a jugar.
¿Sobre la materia de ahora, profe? Sí. Pero no hay Aviso, hay premio. Hay premio. tendré que tomar muy en consideración. Profe,